conceptos citados. Para mí es poco práctico para leerlo. Pero, Profesora, sí. no sé por qué a mí no me aparece eso que están viendo ustedes de la unidad 3 de psicoanálisis. Solo me aparece lo de la unidad 1 de infancia. No sé qué Cuando pasa con mi corres hacia Petco. abajo del todo, eso de infancia, tenés que ir hacia el final, está todo junto. Mira, si yo llega hasta Super Yo, mecanismo de defensa, toda la bibliografía. Esas flechitas no me aparecen y bajo y lo único que me aparece es la bibliografía y después todo lo que es los PDF que están cargados del VAL, Burman, piso y va bajando, etcétera. Me pasa exactamente lo mismo. Sí, algo pasa con mi Tienen que, Petco y la pero de tienen que Lucas. clicar acá. Miren, cuando ustedes ingresan a la Petco, para poder llegar ahí, tienen que venir acá a este librito. Sí, sí, sí. Ahí les aparece esta otra pantalla y sobre el final empiezan a aparecer esas flechas. Ven a aparecer las imágenes y tú bajamos. Termina lo de infancia y aparece la Constitución. Sí, ahora No sé sí. si es Sí, sí, infancia. sí. ¿Sí? También me costó. Ah, tiene una rosca, una vuelta, es complicado. Sí, pero bueno. Serán cosas a Confuso, Sí, sí. modificar para el año que viene, sabiendo que esto no funciona unidad 3, mucho. Ahora es lo que tenemos. Al no saber que existía esa posibilidad de tener las cosas así, también se complica un montón porque se te olvida, porque estamos tan acostumbrados a manejar la Petco con sus funciones viejas que cuando llega algo nuevo se hace un embrollo. Es cuestión de práctica. Lo que pasa es que lo que no me parece práctico es que no se puede descargar por unidades. O sea, o hay que armar otro libro, o sea, hay que aprender a usarlo. Como todo. Tendrá su funcionalidad, después habrá que ver qué es lo más práctico también para los distintos dispositivos. Acá están las relaciones de teóricos. ¿Puede por Profe, favor otra no. vez? Ay, perdón, Disculpe. perdón. De Aura. ¿Puede No por sé si favor? es solo a mí, pero desde el celu no me dejaba ver la segunda parte esa que era de la unidad 3 y desde la compu sí. Entonces por ahí puede ser eso también. Si alguien entra del celu, no sé si le pasa como a mí que no me deja ver la segunda parte. De la computadora sí lo puedo ver. Por eso, sí, yo quería preguntarle. Ah, desde la computadora puedes verlo. ¿Podría repetirlo? Porque yo no entendí. O sea, veo la unidad 1, adentro Bien, una especie de muestro de carpetita. nuevo. Psicología 1, 2021. ¿Hasta Vamos ahí? acá. Sí, Psicología 1 Perfecto. 2021. Llegamos acá. Está el inicio, están los links de enlace. Ajá. Glosario, que no sé si se agregó algo. Y unidad 1. Vamos al librito, al link. Bien. Ahí tenemos estos dos contenidos. Ven que el de primero yo no puedo clicar, que es el que está abierto. El segundo es aportes de psicoanálisis. Ah, ahí, qué pago. Profesora, Qué no. raro, yo lo vi como una sola unidad. A mí no me aparece el 2 que dice aporte del psicoanálisis. Por eso yo lo dejé de lado este link, porque yo había cliqueado hace como un mes y no me aparecía. Entonces digo, no, no sirve para nada, no tengo que cliquear, digo. Y ahora Capaz que lo cliqueo y que no me aparece. estás entrando desde el celular. No, de computadora. Y Y no, solo me También. aparece el concepto 1 sobre el concepto de infancia. qué raro. Sí, no sé. Eso es raro porque, o sea, yo estoy entrando desde la Petco, no estoy entrando desde ningún otro lugar. A ver, voy a probar actualizando, pero es raro. ¿A alguien más le pasa lo mismo? Porque por ahí no tenemos permiso de visualización. A mí también me pasa lo mismo, no me A mí aparece también. el 2. Sí, pero sería raro que lo hayas puesto sin... Bueno, me lo voy a anotar para ver si lo podemos subir el archivo de la forma tradicional. Sí, es verdad, yo acabo de probar y no veo el subtítulo y en un momento descargué el libro y lo vi. Bien. Bueno, se lo voy a transmitir a Lorena, a ver si lo puede... Bueno, aparte de esos dos formatos libro, que, bueno, no lo puedo ver que era, ¿dónde está? Sobre En el el formato concepto libro de tienen infancia infancias y tienen psicoanálisis. y psicoanálisis, claro. Habría que leer eso y después, se me perdió los textos. Después lo que está en la unidad 1, perdón, Psicología 1 2021, abajo del todo
A partir de Carol, entiendo, ¿no? O no. Bueno, no sé. Perdón. Vamos de nuevo. A ver. Concuerdo, Carolina, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a... ¿Dónde está? Bien. Abajo, abajo, abajo. Ustedes, esta primera parte la trabajaron en eh, el trabajo práctico. Santillán. Después, Eva Givert, digamos, hubo algunos textos que tomamos en el trabajo práctico número 1, pero como no se habían terminado de dar en el teórico, se van a retomar, con lo cual, Sheckman, lo paterno y lo materno, los que no lo habían leído por el TP1, léanlo. La constitución subjetiva de Carol entra complejo de Edipo, desarrollo psicosexual, sensorio-motor. O sea, va un poco como en este orden. Lo fue subiendo en el orden de los teóricos. Operaciones concretas, Vygotsky, Azubel y cambio conceptual. Esto es lo que va a entrar en el parcial. Ustedes pueden tomar el programa y vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir al programa. Y para estudiar, digamos, para ordenar los conceptos, van a ir a la unidad 3 y van a tomar, como hice yo el otro día para hacerles el cuadro sinóptico, ¿no? Del enfoque psicoanalítico, eso es lo que no puede no saber. Lo mismo del psicogenético. Estos son los conceptos que no pueden no saber. Enfoque sociohistórico. Y después se va a ver algo del enfoque cognitivo. Estos no sé si lo llegan a ver del todo, pero hasta el enfoque cognitivo sí. La unidad 4, recuerden que es la que entra para finarlo para promoción. Entonces, Profe, al final, ¿el enfoque cognitivo entra en el parcial? sí, lo que es del VAL, que son los últimos dos textos, Ajá. Azubel y cambio conceptual. Esos dos textos son los que entran Ajá, ajá. para el parcial, que es lo que tendrían que ver la semana que viene. Profesora, y Carol y Sheckman, ¿cómo encajarían en la unidad 3 o quedan como de la unidad En la 2? unidad 3, Y, con psicoanálisis. psicoanálisis, bien, bien, bien. Bien. ¿Quedó un poco más ordenada la bibliografía? Sí, 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 me profe. quedo más tranquilo. O sea, pasa que no quería que se me quede en archivo algo que no haya leído y tenga esas que son 17 páginas, pero en realidad es la fotocopia de dos. Me explico, viste que hay hojas que son así de doble, Sí. de libro abierto, entonces son ya 17 por 2 más algunos que tienen una impresión media del Ujú. 80 y decís, Sí, 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 sí. Este, bueno, son esas cosas que vamos encontrándonos. Un poco esto de, también es el primer recorrido, con lo cual hay cosas que no están tan pulidas, desde la bibliografía que sirve, desde los formatos, desde los modos. Sí, el parcial se sube el 28, que sería el jueves próximo. Lo iban a subir este lunes, pero decidimos que puedan tener un teórico más para que puedan ver un poco más la teoría y alcancen a ver todos los temas. Con lo cual, el jueves que viene nos encontraríamos exclusivamente para ver dudas que tengan con las consignas. No para darles las respuestas, pero sí para que ustedes puedan consultar si tienen dudas con alguna pregunta, con alguna cuestión de organización, con alguna duda que haya quedado de algún texto así muy particular de lo último que se vio.
Y hoy veríamos Piaget, y si empezaron con algo de Vygotsky, escuchar a ver qué pudieron organizar de Vygotsky. Y, en todo caso, darle un cierre a Vygotsky en el próximo práctico. Bien. Piaget, que la semana pasada hicimos así una introducción nomás, un pequeño ordenamiento conceptual. ¿Se entendió? ¿Quedaron dudas? ¿Cómo les fue? Hago un cuadro sinóptico. No, ya se los hice la semana pasada. Ese mismo cuadro que les hice la misma semana pasada. Lo organizamos en cuadros si quieren, pero a ver, quiero escucharlos un poco. ¿Por dónde están? Ahí estoy mirando el cuadro que vimos la semana pasada y en los teóricos en realidad lo vimos más basado en los estadios de desarrollo. Fuimos viendo por periodos. Ayer pasamos del preoperatorio a operaciones concretas y fue más o menos el desarrollo que vimos en toda la clase. Vimos, a ver, juego simbólico, juego exploratorio, juego de reglas, operaciones mentales, y ahí retomó la parte de los estadios de desarrollo y ya después arrancamos con la introducción de Vygotsky. Bien. Sí, lo que pasa es que Piaget se puede leer desde varios lugares. Una es Sí. hacer la lectura con las modificaciones que van sucediendo en cada estadio. Pero para poder entender eso es como necesario poder entender, bueno, qué es una estructura, qué es un esquema, cuáles son las invariantes funcionales, todas estas otras cosas que hacen a la lógica de la teoría. Si no, no se entiende por qué, por ejemplo, el objeto permanente es un logro. Cuando pregunta lo de Piaget, está preguntando también por lo de Mario Carretero y Elena Martín, la operación concreta, por ejemplo. Ah, está bien, está bien. Operaciones concretas, preoperatorio y sensorio-motor son los tres de la teoría psicogenética. Están vistos desde otros autores que lo leyeron posterior, que hicieron como otras lecturas, pero que es la teoría de Piaget. Son esos tres textos. Creo que no tienen ningún otro de Piaget, me parece que tienen solamente esos tres subidos ahora en la PETCO. Bien, si yo les pregunto, ¿cuáles son los tipos de inteligencia de cada estadio? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería el tipo de inteligencia del sensorio-motor del FI? El sensorio-motor es el estadio. ¿La comunicación a través del llanto? No. No. Ahí la inteligencia, ¿cómo la trabajaríamos? ¿Con las invariantes funcionales para hacer esa clasificación? ¿Para identificar qué inteligencia van con cada periodo? O los logros que hacen cada uno. Ya son descripciones de características. Los logros son los logros, digamos, es lo que se construye, son las herramientas que se construyen al final de cada periodo. Profe, creo yo lo leí una vez porque voy muy lento, pero inteligencia práctica creo que menciona Palacios y después, bueno, habla de los mecanismos de las invariantes funcionales, los mecanismos de adaptación, pero bueno, no, voy muy lento y tengo que armarlo, pero me quedó la inteligencia práctica para eso. Sí, va por ahí.
Por ahí, en los teóricos trabajamos mucho con la revista piagetana, básicamente. El resto de los textos no profundizamos mucho. Nos dijo que los leamos nosotros. Ujú. Sí, bueno, por ahí todas esas son cositas después para el día que tengan la encuesta, poder hacer devoluciones a cómo les ayudaron las clases de teóricos a abordar los textos más densos. Digamos, ustedes tienen que poder, a ver, lo que sirve a mí, desde mi experiencia, es poder definir estas cosas. Una cosa es leerlo por los tipos de inteligencia. Entonces uno dice, bueno, la inteligencia práctica, la inteligencia representacional, la inteligencia operatoria, digamos, como que van tomando distintas características. Después podemos transitar esos distintos estadios por las características, que también va teniendo distintas formas. Y esto también va teniendo la cuestión de los logros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las características del pensamiento preoperatorio y cuáles son las características del pensamiento operatorio? ¿Qué es lo que se va organizando? ¿Qué relación tienen en cuanto a, por ejemplo, la seriación, la capacidad de representación, eh, la conservación? Esos conceptos los fueron viendo a través de los textos, ustedes los tienen en los textos definidos de cada estadio. ¿Qué pasa con esos objetos que están en el mundo exterior? ¿Cómo se van construyendo al mundo interior de Piaget? A las representaciones. Yo de momento no leí esos, leí la revista Piaget o no sé cómo se llama. Ujú. Y después me enteré que igual nada más, creo que sirve bastante para dar una introducción a los siguientes textos. Bastante facilito decir esa lectura, así que puede ser que ahora sea más fácil. Ujú. Más recomendación de la profe. Esa creo que se separaba en tres partes. La asociación, no, asimilación o percepción. Ya estoy mandando fruta. Acomodación. No, verdad que lo anoté porque Ella ayer habló de seriación y después clasificación. El primero se seriaba y ya después, a medida que iban paulatinamente los chicos creciendo, podían agregar la clasificación, además de la seriación. Ujú. y yo noté algo para la adaptación, está la asimilación, acomodación, claro, es eso, lo que está diciendo, hay incorporación después. ¿Dónde tienen la revista Piagetiana? ¿Por qué no está en Petco? No, la mandó Delphi, creo que la mandó por el grupo de WhatsApp, porque la profesora no la había podido colgar. ¿Me la mandan? No. No sé si yo no tengo ningún WhatsApp. Ah, quien la tenga. A ver, asimilación, acomodación y equilibración es cómo se van a ir dando los cambios en la estructura. Esto sucede en cada estadio. Al interior de cada estadio vamos a tener esos movimientos. ¿Sí? Para poder construir el objeto permanente tenemos esos movimientos. Donde donde se genera un conflicto, una tensión por el objeto nuevo que hay que construir, que no se va, con lo cual todavía no tenemos estructuras para poder incorporarlo o poder hacer modificaciones. Entonces, en la medida que vamos asimilando y se van generando estas modificaciones, se va produciendo una acomodación estructural, una construcción de nuevos esquemas. Una vez que esa diferencia, esa tensión se equilibra, se da el cambio al nuevo. Digamos, ¿no? Es esto de, si lo pensamos en el objeto permanente,
Al principio, al bebé, en cuanto desaparece el objeto de la vista, desaparece del mundo. Después puede hacer un pequeño recorrido. Capaz que puede seguir, no sé, si la pelotita con la que estaba jugando cayó debajo del sillón, puede continuar el recorrido un poco más. Ahora, si del sillón, porque la pelota cayó con mucha fuerza, siguió el trayecto y quedó atrás de, no sé, el calefactor, o sea, no es capaz de hacer el recorrido tan largo, se lo va a ir a buscar debajo del sillón, y una vez que no lo encuentra debajo del sillón porque no lo puede ver, desaparece. Ahora, si lo encuentra ahí, va armando como ese pequeño recorrido, hasta que esta práctica genere las suficientes transformaciones como para saber que esa pelota sigue estando a pesar de que no la vea. Por ahí no puede hacer exactamente todos los recorridos, pero sí, cuando se va a dormir, cuando vuelve, cuando sale al parque y demás, vuelve, gracias Carolina, a encontrarla, digamos. Queda ya la representación construida, constituida en el mundo simbólico, ¿no? En la mente. Eso, digamos, se logra con la equilibración. Una vez que ya tenemos esa representación constituida, que después va a sufrir modificaciones, porque después las pelotas van a cambiar, no van a ser todas rojas. Va a haber que haber rojas, azules, amarillas, más grandes, más chicas, de goma, de hule, de plástico, eh, de distintas densidades, de distintos pesos. Todo eso van modificando ese esquema de la pelota, pero ya no construyen un esquema nuevo. Ahí tenemos tensiones dentro del mismo esquema, sin generar, por ejemplo, saltos cognitivos, o sí cuando se generan saltos cognitivos que cuando constituimos uno nuevo. La primera vez que se constituyó y se incorporó la representación de pelota, el esquema de pelota. Ahí hay un salto cognitivo. Todas las modificaciones que se introducen al interior de ese esquema no son saltos cognitivos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vieron? Profesora, eso cuando usted hablaba de asimilación y describía, Palacios hablaba de tres tipos de asimilación, o en el proceso de asimilación tenemos la repetición, la asimilación generalizadora, y que daba el ejemplo, cuando el bebé succiona sería todo lo que va a parar a sus manos, succiona todo, un chupete o el dedo, y después la asimilación de reconocimiento o recognoscitiva, y bueno, ahí cuando el bebé comienza a diferenciar qué cosas lo alimentan y qué cosas no, como puede ser si chupa un juguetito de plástico pero no lo alimenta, y era un poco eso lo que usted estaba describiendo. Ujú. Ah, bien. Son los distintos modos. A ver, esos son la interacción con los objetos. En esa interacción con el objeto tenemos asimilación y tenemos acomodación. La asimilación va desde, en realidad yo hay con muchas cosas, chicos, que siempre mezclo, digamos. Uno de los dos movimientos tiene que ver con lo que propone el objeto. El otro movimiento es las modificaciones que se hacen a nivel estructural, a nivel subjetivo, en ese conocimiento. Digamos, ¿con qué herramientas tiene qué herramientas tiene un bebé de 3 meses para conocer el mundo? Prácticamente ninguna. Va con eso, va con el chupeteo, va con el tacto, va con lo visual, todo separado. A medida que vas llevando cosas de la mano a la boca, viendo y demás, va haciendo que esos esquemas que están completamente separados empiecen a poder unirse, a poder ver que eso que toco suavecito y que chupo y que tienen como pelitos y qué sé yo, bueno, es el mismo peluche y se va unificando.
ahí lo que va haciendo es un cambio, una modificación a nivel de las estructuras. El objeto sigue siendo el mismo. ¿Sí? Cuando hace el cambio subjetivo sería, ahí eso sería asimilación recognoscitiva o, o nada que ver. ¿Cómo? Porque Estaba Palacio, bajando el archivo. sí, Palacio dice que cuando, bueno, en el proceso de asimilación pareciera ser que es como que va en secuencia, ¿no? O se da simultáneamente, no sé. Dice que tenés la repetición, la asimilación generalizadora, y después en Palacio menciona asimilación de reconocimiento o recognoscitiva, dice él. Ujú. Y bueno, esa es cuando el bebé comienza a diferenciar unas cosas de otras, y es lo que usted estaba diciendo, esto de que se produce un acomodamiento de las estructuras, dijo usted, ¿no? De las estructuras. Sí. Sí, de las estructuras, esto que yo les hablaba, que tiene que ver con el interior de los esquemas, que no es algo que nosotros podamos percibir, tiene que ver como cómo vamos construyendo las herramientas de conocimiento para Piaget. A ver, entonces, profe, en todos los estadios tendríamos asimilación y acomodación hasta que llega a un equilibrio y se logra modificar la estructura. Claro, Así sería. sí. No, por eso digo, o sea, no todo equilibrio da salto cualitativo, da salto cognitivo. Hay equilibraciones internas, pero las equilibraciones más significantes, aquellas que provocan un salto cognitivo, son las que van a permitir el cambio, el pasaje de un estadio al otro. Cuando dice pasaje de un estadio sería, por ejemplo, del sensorio motor al preoperatorio, a esos estadios, ¿no, profe? Ujú, Ah, bien, bien. exactamente. Y las invariantes funcionales, esas de asimilación y acomodación, son invariantes porque están en los otros estadios también, por eso se llaman así. Ujú, exactamente. Bien, bien, gracias. A ver si puedo. ¿Cómo hago para compartir los archivos por acá? Paula, una consulta. Sí. Cuando decís que los saltos cognitivos provocan cambios de estado, ¿eso se van dando en forma paulatina o no? No es que hay un cambio brusco de un estadio a otro. Eso fue más o menos lo que vimos ayer. Ella nos explicaba que no eran, el paso de un estadio a otro no se producía por algo en concreto, sino que se iba dando en forma paulatina, que inclusive podías estar en distintos estadios, en distintas edades, o sea, tener 20 o 30 años y mantener algunas cuestiones del estadio preoperatorio o de operaciones concretas. Ahí vamos con él al nivel del conocimiento. Digamos, ¿no? Esto de que Piaget va por áreas de conocimiento. Entonces, yo puedo tener un súper desarrollo. Por ejemplo, a ver, vamos a algo un poco más. Yo creo por ahí que la geografía es un problema que sigue hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, hay gente que por ahí no sabe orientación del sol o, o cómo es la Patagonia, por ejemplo. No te sé por qué. Ujú. Le he preguntado y la gente no me ha sabido responder. Va, gente acá también, he dado cursos y no, me han dicho, por ejemplo, norte, sur, este, oeste. Increíble. Bueno, creo que eso podría ser un caso. Podría ser un caso. O sea, de que Ok, no les puedo subir el archivo porque me dice que es muy grande. ¿Alguno que me pase un mail? Yo se los mando ahora y después se lo comparten entre ustedes. Y les mando la revista para todos los que no me pudieron descargar. Sí, iba a ir a eso, por ejemplo. Yo, a ver, si a mí me hablas de psicología, de psicoanálisis y demás, tengo un conocimiento súper avanzado y súper especializado de psicoanálisis. Entonces decimos que ahí estoy en un operatorio formal, ¿no? Un conocimiento súper formalizado.
Ahora, si a mí me tocan, no sé, tener que resolver un problema mecánico del auto, que no sea cambiar la rueda, no tengo el mismo desarrollo. No tengo las nociones para entender el conocimiento, ni mis esquemas formados y armados para entender qué es lo que pasa al interior del motor del auto. Ahí podría estar entre un sensorio motriz, entre un operatorio concreto, digamos, depende con qué accionar yo voy a ir a conocer y abordar ese problema, si me quedo parada en la ruta, por ejemplo, en un viaje con el auto, ahí yo no lo podría resolver. Y son la misma persona, digamos. Para un lado, tengo un desarrollo del conocimiento súper especializado, con un operatorio formal profundo, y en otro me encuentro en una cosa bastante básica. Casi como que tendría que ir como los niños a tocar, nada más que no metería la mano porque sé que hay cosas que me pueden lastimar, ¿no? Tengo una duda de eso, o sea, dijo que, no sé si va entre comillas como, no sé si sarcasmo, como que estaría en preparatorio, no, el anterior, el psicomotor. No sería tan literal, ¿no? Porque en el preoperatorio no es que cuando ya empiezan a hablar, o sea, usted tendría, eh, sabría lo que es un motor y podría, tiene un vocabulario sobre lo que está por ahí en el motor, sabe que hay una manguerita negra y Tengo representaciones de algunas cosas. Ahora, del bien. funcionamiento ¿Y se podría hacer un específico preoperatorio? podría ser un preoperatorio. Ah, está bien. Sería sensorio motor cuando tendría un objeto que está totalmente fuera de su Desconocido. conocimiento. Claro, como una, no sé, las bombas del petróleo, que esa la ves de lejos, pero no tenés idea de qué es lo que tiene dentro. Hay cuestiones de la mecánica que no tengo ni representaciones. Digamos, a grosso modo te puedo decir lo que yo veo si abro el capó. Sí, Claro, mangueras, eso una es lo cosa que yo creo. material, pero, por ejemplo, la bujía. ¿Cuántos saben lo que es? Y está dentro del motor. No tenemos ahí ni siquiera representación de lo que es una bujía. Creo que estaba dentro del pistón y explotaba cada vez que Es la que da el chispazo. cosas, sí, sí, eh, cosas mágicas que pasan adentro. Cosas mágicas que pasan en el. Pero igual esto es un ejemplo, ¿no? Seguramente puede haber gente que sepa de mecánica. Pero para ordenar un poco esto de, bueno, ¿cómo puede ser que estoy? Sí, pasa eso, o con cuestiones de lenguaje, o con cuestiones, digamos, no sé, cuestiones artísticas, cuestiones de ubicación. No todos tienen la misma inteligencia. Las mismas, no la misma inteligencia, las mismas áreas desarrolladas, digamos, ¿no? De las diferentes características que puede tener la inteligencia, o lo podemos mencionar como diferentes tipos de inteligencias. Es lo que yo tengo duda. Cuando se separa la inteligencia del conocimiento, del saber, del sabio, del inteligente, una cosa es ser inteligente y poder resolver un problema, tener algo de sabiduría, algo de conocimiento sobre algo y poder relacionarlo con otras cosas. Eso yo entiendo que es la inteligencia. Y la otra que creo que es lo que estamos trabajando es el conocimiento. O sea, yo sé que está acá la calculadora y tiene sus funciones. Y ahora yo sé que es una calculadora. Sí, lo que pasa es que Pero depende desde dónde nos paremos. Hay autores que fueron como diferenciando la inteligencia en tipos de inteligencia y por áreas para abarcar distintas características de conocimiento. Y eso sí, digamos, cuando yo empecé los estudios, él no lo diferenció tanto. De hecho, es una de las críticas que se le hace, que solamente se enfocó en el lenguaje y en la lógica matemática. Pero, por ejemplo, la ubicación espacial tiene que ver con un tipo de inteligencia, de poder poner las coordenadas temporoespaciales. Y esto es algo que
Algunos traemos innatamente más desarrollados y otros no. ¿Se puede construir? Por supuesto. ¿Se puede ejercitar? Sí. Pero hay gente que se orienta rápidamente en los lugares sin muchas indicaciones y hay otras que no, por las referencias y demás. Mi madre se pierde en todos los lugares que hay. 1000 años yéndome a visitar a Buenos Aires, salía del súper y no sabía para dónde iba hasta que le tuve que decir alguna indicación como, bueno, vos salís de Corriente y fíjate para qué lado van los autos. Si van para allá se chocan al obelisco, si van para y así se orientó. Y a mí no me cuesta. Otras cosas capaz que me cuestan un montón. Pero digo, es una inteligencia diferente que no tiene nada que ver con la interpretación matemática. Y ella tiene un doctorado en ingeniería química, en no sé qué cosa, de no sé qué bichos, y toda una cuestión que me excede a mi conocimiento. Pero digamos, está como súper especializada por un lado y en el otro que es algo encima bastante cotidiano. Salir a la calle y orientarse en la ciudad y no la tiene. Digo, por eso traigo estos ejemplos porque si no queda como, bueno, solamente hay un suponer de que quien estudió mucho desarrolló todo. No. Y después tenemos al verdulero que puede hacer a veces unas cuestiones matemáticas muy complejas en lo que tiene que ver con la compra, venta y distribución de los productos que vende, pero tal vez no te lo puede formalizar porque como no estudió, no te puede, puede pasar la teoría, pero sí suma, resta, distribuye y hace cuestiones prácticas, ¿no? Hay toda una parte del conocimiento que tiene que ver con el ejercicio en ese desarrollo. Y eso es a lo que In- apunta Piaget. Sí, Incluso Dani. nosotros mismos, entre nuestro propio, en este propio grupo acá hay de matemática, de ciencias económicas, de física, de todos los profesorados son el de filosofía, el chico que creo que está en los viernes, el chico de filosofía es como, habla y lo quedo mirando como, ¡guau! ¿Cómo se te ocurrió? Entonces es muy, muy amplia como cada uno tiene su propia especificación y del propio estudio que hemos tenido nosotros. Sí. Sí, sí, ese es el aporte que nosotros tomamos para Piaget justamente en los profesorados, para que ustedes puedan el día de mañana, al pensar las clases y a ver los estudiantes, bueno, no ir con la mirada de que todos van a estar en el mismo nivel, ni que todos van a aprender de la misma manera. Entonces, tienen que saber un poco con qué base, esto que yo les pregunto todo el tiempo, ¿no? Que puede a veces resultar un poco pesado o denso o no entenderse por qué, pero yo siempre arranco con, bueno, ¿dónde están parados? ¿Qué vieron? ¿Qué leyeron? No es igual. Yo puedo pararme a dar una clase teórica y sin importarme la audiencia, o hacer un mapeo de dónde están cada uno para poder ir acompañando a todo el grupo y tal vez bajar las cosas de distintas maneras, porque lo que le llega a uno no le llega al otro de la misma forma. Y al final van a salir todos con nociones similares, ¿no? Algunos mejores, otros peores, y en eso está la diferencia de notas, pero eh, la idea es que ciertas cuestiones básicas se las puedan llevar. Para eso tenemos que saber dónde están parados. No es lo mismo cómo doy estos conceptos. Por ejemplo, los de psicoanálisis. Yo doy una materia en la carrera de psicología. No es lo mismo cómo trato yo las concepciones psicoanalíticas acá con ustedes que cómo las trato con los chicos que estudian psicología, que tienen con otra base, que vienen con otras lecturas, que vienen ya con otra manipulación de ese objeto. Cuando dijo no todos, ustedes esto lo va a servir porque cuando se paren frente a unos alumnos van a saber que no están todos en la misma y que no todos aprenden igual. Eso de que no todos aprenden igual, pero siguen respetando lo mismo de lo de la asociación y asimilación. Claro, estas invariantes funcionales están en todos, asociación, asimilación, que van a ir a que van a apuntar que van a tender a un equilibrio. O sea, cuando hay equilibrio, hay incorporación de algo que se modificó. Lo que varía es cómo lo asimilan y cómo lo asocian. O sea, porque todos lo van a asimilar y todos lo van a, si es que aprenden, ¿no? Todos lo van a asimilar y todos lo van a
Claro, ese momento, digamos, ese Acomodar. movimiento de asimilación y acomodación, que tiene que ver con las tensiones que se generan desde el objeto a nuestras estructuras y cómo nuestras estructuras se modifican para poder incorporar esa novedad que presenta el objeto, están todos, en todos los cambios, en todos los estadios, en todas las veces que algo tensiona a nivel cognitivo, ¿no? Cuando se genera esa tensión, esa cosa de yo vengo con mi caja de herramientas, a ver si se los puedo poner un poco más visual. Yo tengo una caja de herramientas que al principio es muy vacía para explorar el mundo, y en la medida que voy recorriendo ese bosque voy construyendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque al principio la noción que yo tengo de conocimiento de lo que es ese bosque es muy precaria, muy pobre, muy finita. Puedo pensar que había solamente árboles y algún arbusto bajo y capaz que 2 o 3 animales. En la medida que lo voy recorriendo, voy viendo que los árboles no son todos iguales, que además de arbustos hay flores, hay otras plantitas, hay musgos, hay diferentes tipos de vegetaciones, que me voy encontrando con distintos tipos de animales, de calidades del suelo, de rocas, y que voy a necesitar como distintas herramientas para transitar eso, que algunas las voy construyendo en el camino. Entonces, esa primera imagen que yo tenía de ese bosque antes de entrar, y con la que salí al final, se fue modificando. Esa modificación de la imagen del bosque es la acomodación. La asimilación son todas esas cosas que van apareciendo y que me va forzando el objeto a mostrar. Cuando me muestra, cuando empiezo a ver que 2 árboles no son iguales por repetición inclusive, ¿no? La primera vez, capaz que no puedo observarlo y no puedo ni siquiera registrarlo que se presenta, porque es tan diferente a lo que yo tengo que pasa desapercibido. Es como que no entra en el mundo, pero ya genera ahí como una primera impronta. La segunda vez que lo veo me llama la atención porque igual esto no es igual, puedo empezar a notar algunas diferencias. La tercera, la cuarta, en la medida que voy adentrándome más y viéndolo más, pudiéndolo conocer más de ese objeto, voy pudiendo mostrar las diferencias. O sea, no es lo mismo si yo quiero trepar un roble a un arbusto de pino, por ejemplo. Y yo podría pensar que son ambos árboles, entonces todos los árboles se pueden trepar. Y ahí empiezo a hacer diferencias entre que no. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esto? Se va generando un desequilibrio. Digamos, a mayor acomodación es menor asimilación. Si estamos con un mayor nivel de asimilación, el nivel de acomodación es menor. No me va a salir Como la que te palabra. bombardean información, o sea, Siempre están presentes las dos, pero son, ¿cómo es que en matemática tiene un nombre? Cuando inversamente proporcionales, no me acuerdo, los matemáticos después que me lo prestan. puede ser. Profe, usted está queriendo decir que si una persona, por ejemplo, solo asimila, cuando dijo mayor asimilación, menor, poca acomodación, mucha asimilación, ¿qué le pasa a esa persona? ¿No logra el equilibrio entre esas dos En invariantes? ese momento no está en equilibrio. Entonces no puede dar el salto cognoscitivo que usted estaba diciendo, inteligencia. Pero se va a Está en dar. proceso, digamos. Ah, claro, claro. ¿Y puede quedarse estancada según el estadio en el que esté o lo supera en algún momento? Y se supone que eventualmente esas cuestiones se resuelven, digamos, ¿no? Pero sí, puede quedar que no llega al equilibrio, puede ser. Claro, porque yo solo leí lo del estadio sensorio-motor, así que no sé qué alcances tiene el estadio preoperatorio u operatorio con respecto a esto de la acomodación, la asimilación y el equilibrio y la inteligencia. No sé hasta dónde llega en un ser humano porque no leí esa parte. Sí entiendo la parte de sensorio-motor porque algo leí, entonces, bueno, se refiere a los bebés y esas cosas, pero creo que si uno ve un árbol, aunque no sea un bebé, está dentro del estadio sensorio-motor si nunca vio esos árboles. ¿Sí o no? Claro. No. Digamos, Claro. tiene que ver, o sea, por eso es, los estadios
están ubicados en edades, pero no desaparecen. Era un poco como yo les contaba en las fases del desarrollo libidinal de Freud, que decíamos, bueno, están todas, se dan en un orden lógico, pero ninguna desaparece. Algo de eso permanece, algo de eso está, hay algo de la predominancia oral en algún momento, o de la anal o de la fálica, en las distintas cuestiones de la vida. No es como, a ver, no es una carrera que yo voy superando etapas y listo, ¿no? ¿Viste las carreras que tienen distintas performance, las de posta, que van pasando como distintas actividades? Entonces primero tenemos correr, después tenemos salto, después tenemos, no sé, natación y demás. Bueno, una vez que yo pasé el primer tramo, ya está, ese queda cumplido y voy al siguiente. No, acá es cómo se va a ir desarrollando. Cualquier cosa novedosa empieza por ahí. Lo que pasa que, bueno, la caja de herramientas que se construye en el sensorio motor es como la piedra fundamental para el conocimiento. Entonces son pocas cosas las que van a estar en ese estado tan vacío de conocimiento. Sí va a haber cosas, porque uno no conoce a todo el mundo, digamos. No tenemos incorporado todo el universo. Si nos vamos a la astrofísica, hay un montón de cosas que no pasaron por nuestra vida cotidiana. Pero ya del preoperatorio sí hay un montón de conocimiento, inclusive de lo cotidiano, que no están transitados. Y ni hablar del operatorio. Y encima del operatorio tenemos el operatorio concreto y el operatorio formal. A ver si entiendo tu pregunta, María. Decís si se pueden dar en simultáneo, si son dos tipos de conocimientos diferentes, sí, o áreas de especialización. Esto que yo les decía a lo largo del conocimiento. En psicoanálisis yo tengo un conocimiento formal, específico. No, tienen un orden lógico. O sea, los estadios empiezan en el sensorio motor y terminan en el operatorio formal. No todos llegan al final del camino. Lo que sí hay momentos de transición, y esto es que no todas las características de un estadio se logran al mismo tiempo. En esos momentos de transición, nosotros podemos encontrarnos que respecto de un objeto o de un conocimiento particular hicieron el salto cognitivo y lo pueden ver y pensar desde las operaciones concretas, y en otra cuestión o en otro punto lo están todavía tratando como el preoperatorio. Y en esto, cuando ustedes lean los ejemplos de seriación, los ejemplos de clasificación y demás, hay ejemplos de eso. Por ejemplo, podemos estar con la seriación ya en el salto de las operaciones y todavía la clasificación está construyéndola. Por eso hay momentos mixtos, pero no es que los dos se dan en simultáneo, digamos, es porque estoy en la salida de uno y en el ingreso de otro, y esto es respecto de ciertos conocimientos, de ciertas inteligencias, de ciertas áreas de desarrollo. ¿Sí? ¿Quedó ahí más claro, María, lo que me preguntabas? Sí, profe. Bien. Ármense un cuadro. Cuando ustedes con Piaget, ¿con qué es lo que sucede dentro de cada estadio? ¿Cuáles son las cuestiones que tienen de referencia? Desde los logros, desde el tipo de inteligencia, desde las características del pensamiento, desde los ejemplos que ustedes encuentran del juego o de cómo es la manipulación de los objetos. Es que creo que en los teóricos trabajamos más en la parte de logros y no tanto lo de la inteligencia, por ejemplo. Ahí me quedé con lo de la inteligencia pensando porque no lo puedo hoy, si quiero identificar en cada estadio,
No, eso se los dejo para la medida que vayan haciendo la lectura. La pregunta tampoco va a ser específicamente cuál es la inteligencia de este objeto, sí lo podemos llegar a hacer en el final. Porque en el final a veces preguntamos desde ahí. Bien. En la revista ustedes tienen muchos dibujos de juegos. Sí, es que estuvo todo desarrollado en base a eso. Fuimos viendo cómo evolucionaban los juegos de los chicos, básicamente. Ujú, Cómo empezaban con los objetos y terminamos en los cálculos matemáticos, más o menos. bien. Sí. Bueno, ustedes acá tienen un gráfico del estadio de desarrollo del sensorio motor, que les dice coordinación de los esquemas, reconocimiento de los objetos, permanencia de los objetos, solución de problemas, relaciones con personas. Lo mismo con el preoperatorio, esto les va a ayudar un poco a ordenar qué sucede dentro de cada estadio. A ver, son teorías súper amplias que las tenemos reducidas para que ustedes se puedan llevar algunas nociones que les sirvan para el cargo. Yo no pretendo que ustedes sean especialistas en piagetianos cuando salgan de acá, o psicoanalistas, o biosquianos. Pero sí que puedan saber desde dónde parte cada teoría y qué les, les aporta, ¿no? ¿Cuál es el uso? ¿Qué herramientas se pueden llevar para la práctica, para pensar la práctica después? Bien. ¿Algo más de Piaget? Tienen que leer. Bien, ayer empezaron con Vygotsky. ¿Qué vieron de Vygotsky? Vimos la idea de la teoría sociohistórica. ¿Qué es? Mira, te digo lo que pasaron la diapositiva. Pusieron que Vygotsky aborda el origen, el desarrollo y las interacciones de los procesos psicológicos, Ujú, constituidos de la conciencia humana. La ley de la doble formación. mm, Alcancé a notar eso, pero lo vimos como los últimos minutos de clase, así como muy por encima. Este, y más o menos me hago una vaga idea de lo que quiso decir, pero no termino de entender conceptualmente la idea a qué se refiere con la teoría de sociohistórica. bien. Vygotsky va a apuntar a buscar, a tratar de definir qué es lo que nos hace específicamente humanos, qué nos diferencia de los animales. Y sí, tengan en cuenta el año en que lo escribió, que estaba en boga toda la teoría del darwinismo,
de la evolución, y donde las mascotas no tenían el lugar que tienen hoy en nuestra sociedad. Léanlo con esos ojos, digamos, ¿no? Si no, hay muchas cosas que empiezan a ponerlas en discusión y no llegan a comprender qué es lo que quería decir él. Entonces, él va a decir que tenemos, va a hablar de estos procesos psicológicos y los va a dividir en elementales y en elementales rudimentarios y en psicológicos, perdón, procesos psicológicos superiores, inferiores, los inferiores son comunes a todos, son los que compartimos con los animales, y los superiores van a ser específicamente humanos, y ahí los va a dividir en procesos psicológicos avanzados o en rudimentarios. Claro, profe, pero mi Sí, pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia habría, como para hacer una conceptualización, entre lo que él plantea de todo esto que se va adquiriendo y lo que hemos visto de la teoría del desarrollo, del ciclo vital y el desarrollo, que también hablaba de los procesos psicológicos a lo largo de la vida? Digamos, ¿está integrado esto o qué onda? ¿O es otra manera de ver el desarrollo de psicoanálisis, personas? psicogenética y sociohistórica están dentro de la psicología del desarrollo. La psicología vital viene a dar como otra vuelta a esa teoría. Esto de que hablábamos en la unidad 1, de cómo, bueno, ya no apunta tanto a la edad, a qué pasa, sino a poner algunas cuestiones a lo largo de toda la vida y no pensarlo solo en los primeros años. Y pensar los cambios de otra lógica que no tengan marcadas con la edad, con algo cronológico, sino algo más del pensamiento cíclico. Entonces, yo les diría que eso lo separen, que no lo pongan, que traten de, en este momento, en esta unidad, es para ver la cuestión interna de cada teoría. La unidad 1 les va como en la lógica de poder dividir el conocimiento, de clasificarlo de otra manera, de dónde estarían ubicadas estas teorías dentro de la psicología o dentro del conocimiento del desarrollo de la vida, de la humanidad. ¿Sí? Está bien, entonces nosotros podemos decir que Vygotsky se va a centrar más en, en las herramientas que vas adquiriendo dentro de los procesos psicológicos. Los divide en superiores, inferiores y ¿qué más dijiste? Elementales. Vygotsky va a enfocarse, va a tratar de, así como Piaget iba por la lógica de pensar y de buscar cómo se pasa de un estadio, de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, Vygotsky va a ir a buscar qué es lo específicamente humano, qué es lo que nos diferencia de los animales. Por eso se mete con los procesos psicológicos. ¿Qué es lo que sucede ahí que nos hace diferentes y que nos separa de los animales? Ok, ¿Sí? gracias. Sí. Esto yo no sé cómo se los presentó Lorena, pero digamos, son como las dos tesis desde las que va cada autor. Así como con Freud vamos a la cuestión de la sexualidad, del inconsciente, de estructurar el inconsciente y cómo operamos desde ahí, desde el aparato psíquico. Digamos, después nos metemos en distintas partes para entender eso, pero esas son como las premisas que diferencian la visión de cada teoría. De Vygotsky tienen que ver, la semana que viene nos metemos más a poder organizar el conocimiento una vez que tengan una lectura. Pero tengan en cuenta eso, que él lo que les va a presentar y los que les va a tratar de ubicar desde la teoría tiene que ver con esto, con poder diferenciar
y precisar qué es lo que no hace específicamente humanos. Entonces ahí también se mete con la construcción del conocimiento. Y va a presentar herramientas para pensar la docencia, para pensar la transmisión, para pensar la construcción. Así como Piaget es mucho más preciso en lo que sucede internamente del sujeto, esto de, bueno, va al estadio, a los esquemas, a qué pasa de un estadio al otro, esos cambios internos de la mente, podríamos pensar, ¿no? ¿Qué pasa al interior de la mente? Vygotsky va a tomar o va a poner más foco en la cuestión social, por eso sociohistórica, en cómo se da esa relación, en cómo esos procesos psicológicos van construyendo y van variando en conexión con nosotros, en relación a los otros. La interrelación puede ser que en el texto dice que la interrelación entre las personas y etc. Exactamente. Va a poner un foco más en lo social, en la interrelación social, sin dejar de mirar al individuo, ¿no? De qué nos pasa, qué le pasa a cada uno que tiene que constituir ese conocimiento o cómo armamos los procesos psicológicos. Y por eso se apoya un montón en el lenguaje para explicar cosas. Y habla de herramientas. Y habla del bagaje cultural. En cómo parte de lo que nos hace humanos tiene que ver con ese bagaje cultural y cómo nos modifica ese reservorio cultural que es diferente a lo que nosotros sabemos y entendemos que tienen los animales. Al menos lo que podía entender él ahí. Nosotros hoy podemos decir, bueno, pero la National Geographic hace un montón de documentales y hay estudios que demuestran que los elefantes, las manadas de elefantes, tienen una memoria muy grande y tienen una individuación de cada integrante de la manada. Pueden reconocer los diferentes integrantes de la manada y en distintos lugares y si se pierden los buscan, los lloran, hay como un ritual de la muerte. Hay algunas conductas que nos hacen pensar que podríamos estar hablando de algunas de las características humanas que vemos en nosotros cuando somos parte de una sociedad y compartimos con seres que queremos y apreciamos, eh, y que hay otros tipos de conexiones, que no es puro instinto. ¿Viste? Pero bueno, eso, en el momento en que Vygotsky desarrollaba su teoría, no estaba tan estudiado. Y bueno, ahí podemos pensar que bueno, que ahora hay evolución en todos lados y esto que a nosotros nos hace sujetos, bueno, ¿por qué no podría haber un sujeto de elefante? Pero que es diferente al humano, digamos, tiene sus características, tiene sus lógicas, su comunicación, sus reglas, sus leyes, pero no dejan también de ser en algún punto diferentes. Y él lo que va a ubicar en esa diferencia es el lenguaje. Una de las marcas que hace una gran diferencia entre lo humano y lo animal tiene que ver con el lenguaje. Justo eso quería preguntar, o sea, porque prácticamente era un chiste, son como nosotros, de los Simpsons. Pero Sí. básicamente sí, son como nosotros. Pero. Y a nivel de inteligencia, o sea, de poder resolver cosas, ¿se puede medir eso también? Yo entiendo que sí el lenguaje. ¿Se te cortó? Te cortó la señal. A ver, hay estudios hechos con primates en la cuestión de la inteligencia, de resolver problemas, y los elefantes en la India se usan mucho para trabajos y herramientas. Con los ejemplos que tengo, no tengo un gran conocimiento del desarrollo específico, pero sí, digamos, a ver, se pueden hacer. Habría que hacer esas investigaciones y poner a ver, ¿no? A estudiar qué características compartimos, en qué base tienen, en qué se tratan. Pero cuando yo contaba esto de los elefantes,
les estoy suponiendo, y es una de las cosas que por ahí también traen en estos documentales, que tienen una comunicación, tienen un lenguaje en la manada entre ellos. No es un lenguaje compartido con nosotros, es un lenguaje al interior de la manada. Por eso es que se ubica esto de, bueno, de cómo reconocen, de cómo interactúan, desde lo que nosotros podemos ver desde lo conductual, pero que nos darían las pautas de que hay un lenguaje. O sea, los delfines son seres súper inteligentes que tienen un lenguaje propio también. Nosotros no tenemos capaz que tener las herramientas. Hay que preguntarle a los biólogos. Pero igual lo importante es hasta dónde llega su lenguaje. ¿Me escuchó? ¿Sí? Ah, porque, o sea, nosotros, por lo que vi, muchos mini documentales, lo que nos diferencian también de los bichos, es que nosotros, ellos porque ellos abejas o aves, es generacional el aprendizaje. Yo vuelo hasta allá porque mi viejo voló hasta allá. Y bueno, porque lo humano también es lo mismo. Pero, 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 a ver, nosotros podemos, mira, yo ya estoy muy viejo, pero la verdad es que deberías ir para allá y volver en invierno, en verano, por ejemplo, no sé, ponele. Ujú. Entonces, por eso nos desarrollamos más. Pero ¿cómo se Bueno, diferencia el ahí tiene que elefante? ver con esto que estás apuntando, lo voy a traducir un poco, tiene que ver con la cantidad de simbología que tenemos. Nuestro lenguaje es muy rico a nivel simbólico, tenemos un montón de palabras que representan todo el mundo concreto que tenemos. Al interior de los animales no sabemos cuántos son. Primero porque no somos esos animales, entonces no estamos en ese mundo. A las abejas les alcanza con algunos bailes que tienen para indicar el norte, el sur o la distancia de donde está el campo de flores. Y esos son símbolos que se transmiten y tiene, o sea, una variedad de, pedía que yo, 20 formas distintas de bailar para pasarse la comunicación, tirando números al azar. Nosotros tenemos, no sé, en castellano no sé cuánta cantidad de palabras y se inventan todo el tiempo. Digo, ahí hay una gran diferencia también en por qué no estamos separados del mundo de los animales. El uso del lenguaje, si es solamente comunicacional por cuestiones de supervivencia, por cuestiones inherentes al desarrollo vital, o el hablar por placer, el hablar por relatar cuestiones del día, pero que son totalmente banales, o profundizar el conocimiento al punto de sacar hasta, no sé, el último posibilidad de conocimiento de que nos presenta un átomo y ver todas las formas y variables que puede hacer eso. Digo, ¿no? Hay una gran distancia en lo que nosotros, en el modo que nosotros vemos los mundos y cómo compartimos con las otras especies en el planeta. María, tenés la mano levantada. Sí, no, en realidad te hice la pregunta porque ya ayer me quedé con esta duda, o sea, conceptualmente hablando, como que no me terminaba de cerrar puntualmente ese concepto. eh, y la verdad que me quedé con la duda porque se generó un alto debate que no tenía absolutamente nada que ver con lo que Lorena estaba explicando y me quedé con la duda bien del tema conceptual. Este, me parece que ahora que vos lo explicás queda más que claro que él hace énfasis entre los procesos mentales de las personas y los animales. Más allá de lo que vos decías de todas las investigaciones que saben hoy y se van a saber a futuro de eso, sino que a mi entender, o por lo menos a mí, capaz que otras las personas aprenden diferente, pero para mí, para Ujú, entender, necesito los conceptos claros. Ya cuando divagan mucho en cosas que se van descubriendo, como que me confunden el doble. Es ujú. como que, o sea, bueno, está bien, esto puede estar equivocado, pero conceptualmente es esto. Entonces, por ahí ya cuando empiezan con todo el tema de la divagación subjetiva, ya como que me pierdo un poco. Y ayer me Bien, quedé con esa duda, ¿a qué se refería Vygotsky concretamente con los procesos psicológicos? bien, a eso.
Lucas, ¿querías agregar algo más? Que te vi ahí como con... No, gracias. Sí, o sea, sí, podría, pero no sé si va el caso. O sea, eh, por ahí discutir la necesidad de por qué, o sea, nosotros tenemos cierta cantidad de palabras porque por una necesidad que tuvimos de querer transmitir conocimiento y la forma que nos vimos, pero no sé si va el caso. O sea, el elefante por ahí, A ver, una necesidad y una evolución también, digo, ¿no? Hay algo que nos diferencia. Los más parecidos a nosotros son algunos primates y no tienen la complejidad que tenemos nosotros. Digo, también hay cuestiones de evolución, de posibilidades, no sé, hay cosas que me exceden sí, a esa diferencia. la verdad, sí, no sé, dejémoslo ahí porque he visto monos que andan en bicicleta o tocan un instrumento y sí, Pero esos modos están intervenidos por lo humano. No son sí, monos que están no, en su área de desarrollo natural. claro. Es como el perro de mi casa. Mi perra está totalmente intervenida por lo humano y hasta yo te podría decir que tiene cosas de comunicación y se comporta como un integrante más de la familia y está totalmente prendida a muchas cosas de lo humano, pero está intervenida por lo humano, está subjetivada, está hablada, tiene un montón de cosas que hacen que uno por ahí fuerza a incorporar algunos conceptos, así como con los bebés cuando nacen no tienen nada y es con nuestra relación y el contacto y el vínculo y ese ir y venir entre uno y el otro que hace que se constituyan en sujeto, bueno, eso va a depender de las posibilidades en ese punto pongámoslo en términos de objetos, de cada objeto que yo tengo ahí, que puede ser un ser vivo ese objeto. Y me va a prestar distintas posibilidades. Ahora la planta no me va a prestar tantas posibilidades, por más que yo le hable y demás, tiene como otro desarrollo. Podrá estar más verde, podrá estar mejor cuidada y más fértil y qué sé yo, o más seca, y capaz que hasta llegar a morirse. Pero no va a llegar a hablar, a comunicarse de alguna manera, o sea, no me va a decir tengo frío, tengo calor, o me duele algo. Que si el perro tiene hambre, uno ya se conoce algunos gestos, no hace falta que ladre por ahí, sino con que algunos movimientos cuando se en algunos lugares hay una cosa comunicativa. Baja, estrecha, de pocas palabras, esto que sea un poco de las abejas, pero están atravesados por lo humano. Los monos de por sí no tienen esas herramientas, pero usan otras. Hay primates que usan piedras como herramientas y que realmente las usan, digamos que conservan la piedra que les sirvió para algo, que van enseñando a otros integrantes de la manada y que van complejizando algunas cuestiones. ¿Sí? ¿Se ve esa diferencia, Lucas? Creo que sí. Sí, obviamente hay algo, pero no sé si profundizar. Son temas, a mí se me resultan son temas interesantes, digamos. Podemos seguir debatiendo un montón, pero abóquense a fines del parcial lo que tienen en los textos. Profesora, Sí. yo le quiero hacer una consulta y retrotraerme a psicoanálisis, pero es algo puntual, digamos, porque vi que en la clase que usted explicó, hizo redes o explicó algo de contrato narcisista, aparato psíquico, constitución subjetiva, función materna y paterna, función del campo social. Ujú, Y yo leí los tomos que están en el programa de Freud, ujú. pero no me parece que hablara nada de eso. Si lo habla, no los menciona las palabras, no menciona las palabras estas. Y eso está en lo que está en el formato libro, en Petco, porque yo no pude acceder a eso y no leí eso, digamos. Sí, hay parte que está ahí en el formato libre. Ah, bien, porque como que me quedé medio perdido, digo, ¿y esto cuándo se dio? Y porque yo leí eso de Freud, lo que está en el programa, lo de los tomos, y no lo ¿Para menciona. psicoanálisis leíste solamente Freud?
Sí, solo lo de los tomos, lo que es Bueno, la... tenés que leer los otros textos. O sea, lo de Freud es para que ustedes puedan leer el autor y hay cosas que sirven, digamos, a modo de profundizar algunas partes, pero no está todo ahí. Tienen que leer a Sí, Carol, tienen que leer a Bachiller, digamos, que tienen como distintos autores para profundizar lo que es psicoanálisis. bien, bien, Las bien. fichas de cátedra, ahí están muchos de esos conceptos más desarrollados específicamente. Bien, bien. Claro, porque cuando yo leía lo de psicogenética, ahí está como en esos textos como que sí habla, ¿no? De lo que está en las partes del programa, digamos. Y entonces cuando leí lo de Freud, digo, no, no está. Y debe ser que me está faltando leer algunos otros textos, decía. O eso se me ocurría, digamos. Sí, 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 falta. Eso. Psicoanálisis tiene como mucha bibliografía. En comparación con psicogenética, por ejemplo, que tenemos los 4 textos, la revista Pelletriana y un capítulo de cada estadio. Bien, bien, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta, comentario, sugerencia? El parcial va a tener distintas partes, va a ser para desarrollar, van a tener tiempo para hacerlo grupal. Lean, tengan leído en lo posible todo. Al menos un integrante de grupo, digamos, el texto cada texto por un integrante de grupo. Lo ideal sería que lo lean todos, pero esté toda la bibliografía leída. Bien. Bueno, nos vemos el jueves próximo con las consignas entonces. Espere, el 28, porque lo habían cambiado, creo que el 25 al primero, pero bueno. El 28 ya a la mañana ya debería estar, ¿no? ¿Y qué? O sea, por ejemplo, acá dice María Faradi Adra. Sí, Tendría que ver las consignas del parcial para comentarte otra duda. O sea, ¿nosotros podemos comentarlo con usted? yo no les voy a dar las respuestas. Ah, no, obvio, Pero, a ver, pero como podemos... pero las dudas que ustedes cuando rinden un examen y hay una consigna que no se entiende y no entienden qué implica, la preguntan. Ah, claro, pero no, no, Yo no dije respuesta, profe, dije no, dudas. no, sí, yo no dije otra cosa. Yo no les voy a resolver el Pero, parcial. no, obvio. Pero, a ver, o sea, sí, lo de entender la pregunta, sí, eso sí, la única pregunta que yo admitiría como docente. Pero supongamos que es que es raro porque no es un solo día, no es una hora. Es como, nosotros podríamos preguntar, ¿entendimos bien este texto? Que Jueves que viene, lo mismo lo que vemos. hicimos biología. O sea, jueves que viene ustedes van a tener todo leído. Va a quedar ahí colgado porque se los voy a presentar la semana que viene, cambio conceptual y no me acuerdo del otro texto, que tienen que leer y que ingresan ahora el parcial. Y me van a traer las dudas que tengan. Fuente de los textos, no de si en este lugar de la pregunta va tal cosa. No, está bien, o sea, sí. Eh, pero sí, sí, si les quedan dudas de la vida, o sea, yo ahora les hice una presentación de Vygotsky, pero no me metí con los conceptos de Vygotsky. No sé qué dudas tienen ustedes, pero ustedes tampoco lo leyeron, no han tenido el tiempo de leerlo. Leamos y listo. Se resuelve todo leyendo. Sí, lean, lean, tienen 7 días. Cualquier cosa Después le no echo hay culpa a la asimilación, acreditación, ¿cómo era? asimilación y acomodación. Hay que Acomodación. dar tiempo también a que conocimiento decante, digamos, esto, ¿no? De poder asimilarlo es la primera lectura que damos del texto y ya con las segundas vamos acomodando todos los esquemas.
Así que bueno. Bueno, no hay más preguntas. Nos vemos el jueves. Que tengan un buen fin de entretenidos de lecturas.